Veamos, doctores, el priming de hiperpotasemia. Cuando definimos una hiperpotasemia, un potasio mayor de 5.5 miliequivalentes, debemos de preguntarnos si es que existe lisis de células sanguíneas o no. Si es que es así, debemos descartar una pseudo hiperpotasemia. Por ejemplo, una muestra hemolizada. Vas, sacas tu haga, demoras en llevarlo al laboratorio, las células ya se rompieron, salida de potasio. Debe recordar que el potasio es el principal catión intracelular. Torniquete muy apretado, leucocitosis grave mayor de 70.000 o trombocitosis grave mayor de 600.000 son causas de una pseudo hiperpotasemia. Si es que no hay lisis de las células sanguíneas, debemos observar el potasio urinario, mayor a 100 o menor de 100 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir mayor a 100 miliequivalentes en 24 horas? El potasio urinario, que el problema no es netamente renal, el problema no es a nivel de los receptores, de los canales, etcétera, sino más bien a nivel de la redistribución o liberación tisular. Cuando hablamos de una redistribución cuando el potasio sale de la célula. Por ejemplo, en una acidosis metabólica el potasio va a salir de la célula. Por eso acuérdate de la relación acidosis metabólica, hipercalemia, alcalosis metabólica, hipocalemia. No siempre se da, pero para término de examen acuérdate siempre de eso. Los beta block también te va a producir, recuerda, todos los fármacos beta block te producen una salida del potasio. Ha sido pregunta de examen. Hiperglucemia grave, parálisis periódica, succinilcolina, intoxicación digitálica. Ya hablamos de una liberación tisular, de una liberación celular, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que puede ser por el tratamiento. Es decir, ¿qué va a salir? Sale ácido úrico, sale fósforo. ¿Y qué más va a salir? Sale potasio. Por eso acuérdate del AFP. ¿Qué pasa con el AFP? El AFP aumenta, ¿no? Entonces, recuerda siempre que el fósforo es lo contrario del calcio. Si hay una hiperfosfatemia, habrá una hipocalcemia. Entonces, acá el calcio, ¿cómo se va a encontrar? El calcio va a estar disminuido. Eso es característico de una lisis tumoral. También hemólisis, quemaduras, la rhabdomiólisis, cualquier destrucción celular que haya, va a liberar al potasio hacia el extracelular. Traumatismos externos, administración exógena también. Vemos por el otro lado, cuando el potasio urinario se encuentra menos de 100 miliequivalentes, debemos observar la filtración glomerular. Si es que la filtración glomerular se encuentra disminuido, entonces estamos ante un problema netamente renal, una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en una enfermedad renal crónica ya avanzada, empieza a haber una hipercalemia cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 10 o a 20 mililitros por minuto. Ahí hay una hipercalemia. ¿Ya? Si es que la tasa de filtrado glomerular se encuentra normal, vamos a observar, ya sea por una causa de déficit de mineralocorticoides o por un déficit de la secreción tubular de potasio. Déficit de mineralocorticoides en la enfermedad de Addison, la acidosis tubular renal. Recuerda de esta enfermedad acidosis tubular renal que cursa con hiperpotasemia. Pero ojo, que esta acidosis tubular renal puede cursar con elevación de la tasa de filtración glomerular. La hiperplasia suprarrenal congénita también. Fármacos, los AINE, los ARA2, los IECA, la heparina, son causas de déficit de mineralocorticoides, que lo vamos a ver enseguida en un gráfico. Los ahorradores de potasio, estos son los déficits de secreción tubular de potasio y son los principales, los ahorradores de potasio. Por ejemplo, lo que debes recordar, la espironolactona, la amiloride, también la esperonona, también el trimetoprim, la ciclosporina. Veamos rápidamente acá, en esta imagen, para explicarlo mucho mejor. Fíjense acá, doctores. Vemos que puede haber una alteración a nivel de la renina, tenemos los AINE, los beta block, la ciclosporina, la diabetes, etcétera, a nivel directo de la angiotensina o a nivel, doctores, donde actúan los IECA, ¿no es cierto? En la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, acá está la ECA, ¿no? O a nivel de los receptores de angiotensina 2. Entonces acá los IECA, los ARA2 te van a alterar. O también puede haber una alteración del metabolismo de la aldosterona. ¿Qué fármacos te pueden alterar el metabolismo de la aldosterona? Enfermedad adrenal, por ejemplo, el Addison, ¿no? La heparina, el ketoconazol. O a nivel ya de los receptores de la aldosterona. Y ahí tenemos los ahorradores de potasio, los bloqueadores del receptor de la aldosterona, la espironolactona, la esperonona, por ejemplo, ¿no? O a nivel de los canales, es decir, bloqueo del canal de sodio. Debe recordar que cuando hay una reabsorción de sodio, se produce una eliminación de potasio.
Si es que hay un bloqueo a nivel del canal de sodio, no se va a poder reabsorber sodio y por lo tanto no se va a poder eliminar potasio. ¿Y qué fármacos actúan ahí? La miloride, el triamterene, el trimetoprim, la pentamidine, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los fármacos que te van a producir una hipercalemia. ¿Y por qué es importante, doctores, esta hipercalemia? Hay un trastorno a nivel del electrocardiograma. Conforme va aumentando el potasio, va produciéndose alteraciones que debes recordar. Entonces habíamos dicho que una hipercalemia mayor de 5.5, y donde el primer signo que se va a presentar es una onda T picuda. Cuando el potasio se encuentra 6, mayor a 6, vamos a encontrar ya hay un aplanamiento de la onda P, ¿no? Y cuando el potasio se encuentra mayor a 7, hay un ensanchamiento del QRS. Cuando el potasio ya se encuentra mayor a 8, encontraremos las arritmias, fibrilación auricular, un patrón sinusoidal, luego ya te produce un paro cardíaco. Y ese paro cardíaco recuerda que es en diástole, ¿ok? ¿Cuál viene a ser el manejo de la hiperpotasemia? La pregunta que siempre ha venido en todos los exámenes, gluconato de calcio. Este es el manejo inicial, pero ¿para qué? Para estabilizar la membrana, para evitar que te lleve a una arritmia, para evitar que te lleve a un paro, ¿ok? Das gluconato de calcio al 10%. Y luego tienes que producir una redistribución, es decir, volverlo nuevamente ese potasio dentro de la célula, y eso lo vas a hacer con los beta agonistas. Recuerda que los beta bloqueantes te producían hipercalemia. Entonces, ¿qué le das? Beta agonistas. Además, le vas a dar insulina más glucosa. Redistribución entonces del potasio. Lo llevan dentro de la célula. El efecto de 30 a 60 minutos. O puedes dar diuréticos en pacientes que tienen buena tasa de filtración glomerular. O cayexalate, por ejemplo, que es una resina de intercambio catiónico, ¿no? Que te van a eliminar potasio. Si es que ya no responde a las terapias anteriores, le puedes hacer al paciente diálisis. O si tiene una enfermedad renal crónica avanzada, recuerda una tasa de filtración glomerular menos de 15, este paciente es indicativo de diálisis, ¿ok? Ese vendría a ser el priming de hiperpotasemia.